Bueno, ahora sí, entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, muy breve, están los videos también de la semana pasada, pero para ver la continuidad de lo que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ver digamos, un gran texto, sino que vamos a ver qué ocurrió después de que los discípulos volvieron a Jerusalén y todo lo que hay así de contenido que podríamos decir eclesiológico o de contenido que tiene que ver con cierta idea de cómo concibe Lucas la iglesia. A ver si voy a poder... Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Está negra, pero sí se ve. Sí. Perfecto, perfecto. Todavía Bueno. no apareció. Ahora ¿Cómo sí. Está negra? grabando. Ah, qué susto, estaba cargando. Bueno. Nosotros vimos estos versículos, nada más que 11, y estuvimos como 1 hora y media trabajando con esto allí, lo cual nos hizo mucho bien, nos gustó mucho, me parece a mí. Lo que vimos es la conexión que había entre este capítulo, Hechos 1, versículo 1 al 11, este pequeño párrafo, con el final del Evangelio de Lucas. Y eso nos demostraba a nosotros la conexión que hay entre las dos obras. Y una de las cosas que decíamos es que el Evangelio de Lucas y Hechos son dos obras, pero que son una, pues son una continuidad. Y uno puede, de alguna manera, deducir que habrá sido una obra mucho más larga y que después partió y se le agregó un final, un principio para distribuirla en dos. Y que de esta manera Lucas queda como género literario unido a los evangelios, y Lucas más bien como una continuidad de los evangelios, que es el inicio de la comunidad cristiana. Lo cual tiene un sentido también esta división, porque de los evangelios provendrá la iglesia, de Jesús proviene entonces la iglesia. Entonces, tiene un sentido eso que tenemos así. Lo que veíamos en el texto de Hechos 1 al 11 es que Jesús les adelanta a sus discípulos que van a ser sus testigos ante todo el mundo. Y entonces, algo también muy importante en esta tradición lucana, donde durante el Evangelio Jesús envía un par de veces a los discípulos a anunciar el reino. Esto de que Jesús le dice que serán sus testigos ante todo el mundo, la palabra testigo quiere decir mártir. No necesariamente significa dar la vida, pero en algunos de estos casos, algunos sí dieron la vida y están relatados en Hechos de los Apóstoles. Esteban dio la vida, Santiago también murió en este camino. Entonces, Hechos de los Apóstoles muestra que el testimonio, ser testigo, va a abarcar también la posibilidad de entregarse totalmente. Fíjense que a diferencia de Mateo, no dice vayan y evangelicen o anuncien o prediquen. El testimonio. Lo cual también es interesante como para tener presente esta idea de iglesia que nos va presentando Lucas. Porque sin decirlo explícitamente, va a unir Lucas el compromiso de predicación con la coherencia del testimonio. El testimonio, que va a ser justamente predicar aún en las situaciones más conflictivas, más complicadas o más adversas, esa predicación se transforma en testimonio. Entonces, no es un testimonio sin palabras, sino que el testimonio justamente es testimonio de lo que se dice. Otro elemento que me parece importante por citar como resumen es que Jesús se eleva y sube al Padre. Esta es una imagen de alguna manera metafórica. El subir, el elevarse, que sea cubierto por las nubes, es algo metafórico, para poder decir simplemente
algo que atravesó la primera comunidad, según aparece en los evangelios y en Hechos, que es que después de la resurrección Jesús se manifestó, se dejó ver, se manifestó a los discípulos, las discípulas. Dice San Pablo en 1 Corintios que se manifestó a más de 500 hermanos en algún momento. Y en un momento definitivo ya no se manifestó más de una manera visible. Entonces, ¿cómo podía explicar el autor esta situación? Dice que se elevó. Nosotros tenemos en la historia del pueblo de Dios otras situaciones más o menos similares. ¿Se acuerdan que Elías también fue elevado al cielo? Entonces, no es tan extraño esto. Y un libro apócrifo también del Antiguo Testamento, llamado La Asunción de Moisés, también muestra que Moisés fue ascendido. Y en el Génesis también se dice que Enoc subió a los cielos, está relatado en el Nuevo Testamento también. Quiere decir que ascender es un modo de decir que ya está viviendo para siempre en la gloria de Dios. El estar arriba o estar abajo, en términos del lenguaje religioso, es la simbología de que Dios está arriba, porque es lo más grande, lo más noble, y nosotros estamos más abajo, y después incluso en el inferior de todas las cosas, que es el infierno, lo inferior, ahí está el mal o la muerte. Entonces, esas son terminologías religiosas que se aplica al espacio y a la nobleza que aparece en todo esto. Ahora bien, como estos hombres y mujeres se quedan mirando hacia arriba, sorprendidos según el texto, hay una advertencia que ellos no tienen que más que mirar hacia arriba, sino que esperar la promesa del Padre, que es la fuerza del Espíritu Santo, que es lo que va a venir justamente después en Pentecostés, a partir del capítulo 2. Con cierto rigor, todavía el autor no habla de iglesia, de hecho la palabra iglesia no la va a decir nunca, pero sí va mostrando algunos elementos, ¿no? Creo que se van mostrando algunos elementos. En primer lugar, la iglesia, que es lo que va a existir a partir de todo este momento, es el conjunto de hombres y mujeres que predican y dan testimonio. Es el conjunto de hombres y mujeres que no ven ya a Jesús, pero sin lugar a dudas, el no verlos no significa que no nos sigan. Entonces tenemos esa dimensión aquí eclesial, ya no se ve, pero también aquel que no se ve no quiere decir que haya abandonado. Él no se fue, no desapareció, simplemente no se lo ve de un modo corporal, material, no es visible, pero que no sea visible no significa que sea ausente. Justamente la iglesia como enviada, es enviada por Jesús, que está en la gloria de Dios, pero también está en este mundo, en este lugar. Entonces Jesús se ubica, la gloria de Jesús se ubica en una comunión donde Él sigue estando en el mundo, pero sin verlo, pero está ahora plenamente también, a la vez, simultáneamente, en el mundo del Padre. Entonces, es el gran puente que hay allí. Por eso mismo, la iglesia podrá anunciarlo porque Él está presente, podrá celebrarlo porque Él está presente, y podrá también dar testimonio de Él porque está presente, y eso es la presencia de Él. Aquí, algo más, este más o menos el resumen, que no podemos dejar de tenerlo en cuenta porque si no, no vamos a perder en lo que viene ahora. ¿Seguimos un poco más? Sí, José Luis, lo único que Sí. hay un ruido de fondo bastante molesto. No sé si a todos lo escuchan.
¿Que No. viene de mi micrófono? No sé. A mí no me No, viene. debe ser del tuyo, a mí no, yo no lo siento. Pero vos lo Sí hay digas. ruidos. Lo que pasa es que hay algunos micrófonos que están abiertos. A lo mejor habría que silenciar. Ah, sí, muy Antes Recién se bien. escuchaba un escuchaba perrito a lo también yo, lejos. Macarena, antes también, pero ahora no. Ahora yo no lo escucho. Pareciera un tac, 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 tac. A ver. Bueno, ¿ahora? Ahora no se escucha más. ¿Qué era? Era el ventilador. Ah, gracias. Bien, después de este resumen, pasamos a lo que sería el punto siguiente que nos vemos nosotros. Este es nuestro flyer, nuestro volante, donde la pregunta de todo el curso que vamos a ir siguiendo es ¿cómo empezó todo esto? Todo esto es nuestra experiencia de iglesia, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo esto? Ahora bien, Jesús no lo vemos, Jesús no está visible. Antes, cuando estaba visible, nosotros podíamos preguntarle cosas, podíamos hacer cosas, podíamos ver lo que él hacía, escuchar lo que él decía. Y ahora ya no está visible, con lo cual tenemos que buscar otros caminos. Por eso, el punto que vamos a hacer ahora es esto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando ya no lo vemos? ¿Qué hacemos cuando ya no lo escuchamos? No vemos que haga los milagros, no vemos que se pelee con la gente, no veo más nada. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a meternos en Hechos 1, 12, 26. Y este es el trabajo que vamos a hacer en la tarde de hoy. Arrancamos así. Entonces, algunas Biblias traducen entonces los apóstoles. En el original, en el texto griego no está la palabra los apóstoles, en la buena Biblia sí. Los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Bien, si esto es el Monte de los Olivos, ¿ven la imagen? ¿Ven la imagen? Sí, se ve bien, sí. Si esto es el Monte de los Olivos, ellos fueron hacia la ciudad de Jerusalén, cruzaron lo que se llama el Valle de Cedrón, donde Jesús estuvo más de una vez, y la distancia que podían caminar en día sábado era aproximadamente entre 800 y 1000 metros, depende de la tradición, o sea, no más de 1 kilómetro. Entonces habría que ver, nada, no sabemos en qué parte del Monte de los Olivos estaba por acá, por acá o por aquí, ni a qué parte de Jerusalén fueron. Pero tuvieron que haber sido siempre un trayecto muy corto. Yo estaría seguramente en alguna parte de este borde, según qué decía el texto, ¿no? Pero además, el texto quiere mostrarnos esto, junto con otras cosas más que vamos a ver ahora. Los discípulos están cumpliendo un precepto judío. Y este precepto judío les indicaba esto. Quiere decir que todavía para esta comunidad no hay un desprendimiento de la tradición y los preceptos judíos. Y vamos a ver que después van a ir al templo, vamos a ver que después van a cumplir también los preceptos. No hay un corte, porque ellos no tienen por qué cortar. No hay manera de entender que Jesús haya venido a fundar una nueva religión. No es una nueva religión. Jesús era judío, esta gente era judía, y como hemos visto, peor todavía, eran galileos. Con lo cual no era necesario pensar en una nueva religión. Simplemente Jesús lo que hacía era llevar a la plenitud la tradición que ellos tenían. Por lo tanto, ellos van a Jerusalén y caminan lo que les permite la ley. Eso es importante. Después vamos a ver que esto se va a ir cambiando. Vamos a insistir con este punto, gente, que no tenemos mucha idea de la historicidad documentada de esto, pero sí es como hemos dicho,
Esto es una serie de referencias teológicas. Estos hombres y mujeres todavía están bajo el cumplimiento de los preceptos, pese a que tuvieron la experiencia de Jesús durante toda la vida que compartieron con él, 3 años o lo que sea, tuvieron la experiencia de la resurrección, tuvieron la experiencia de no verlo más, y así todo, para ellos, la vida en realidad no cambió demasiado. Siguen haciendo lo mismo, no hay muchas diferencias. Bien. Según el versículo 3 dice, cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Entonces, todavía también mantiene la costumbre de la reunión, pero ahora ya sin Jesús. Ya sin Jesús. Entonces, hay una respuesta de inercia donde dice, bueno, nosotros podemos continuar algo ahora por nosotros mismos. Y entonces aquí podríamos considerar que Lucas, el autor de Hechos, está mostrando que este grupo de gente empieza como a autodeterminarse, autoconvocarse. No había nadie que les dijo. Jesús no le dijo, reúnanse, vayan y esperen la promesa del Padre. Estarían en principio cumpliendo eso. Pero van al lugar donde solían reunirse. O sea, siguen haciendo las mismas cosas que hacían hasta ahora. Pareciera que no hay novedades. Y según Hechos, estos son los 11, perdón. Muy parecido a la lista que está en el Evangelio de Lucas, en el versículo 13 allí. Pedro, Juan y Santiago, acá son Simón, por sobrenombre Pedro, Andrés y Santiago. Pero fíjense que el orden varía. Sin embargo, Pedro es el que aparece en primer lugar. Aquí Juan aparece en la segunda tríada, porque la primera tríada está Andrés ocupando el lugar de Juan y Santiago se mantiene. Por lo tanto, en la tradición del Evangelio, Pedro, el hermano Andrés y Santiago, del cual se dirá que es el hermano del Señor, son en ese momento los que Lucas quería poner como preeminentes. Pero aquí pone como preeminentes Pedro, Juan y Santiago. Estos van a ser justamente, sobre todo Pedro y Santiago, los vamos a ver a partir de Pentecostés, con papeles importantísimos de predicación. Lógicamente van a tener una postura judaizante, más judía todavía, y Santiago mucho más fuerte que Pedro. Santiago va a ser mucho más duro que Pedro en el cumplimiento de las leyes. Bien. Según el Evangelio de Lucas, cuando hablamos de los que estaban reunidos, ¿quiénes podrían ser? Estos 12 que están aquí, 11 según el relato de Hechos, 12 según el relato de Lucas, porque recuerden que Judas, el Iscariote, aquí ya no estaba, había muerto. Vamos a volver sobre eso. Fíjense que según el Evangelio de Lucas, el grupo compuesto de los discípulos de Jesús está compuesto por los 12, por mujeres, de las cuales sabemos algunos nombres. Y también, según el otro texto de Lucas, los hermanos de Jesús van a buscarlo en un momento y en vida de Jesús, Jesús considera que
todos los que escuchan la palabra y la practican, no solo escuchan la palabra, sino escuchan y la practican, son considerados hermanos. Esto va mostrando también el perfil de lo que se va a desarrollar en Hechos de los Apóstoles. Porque entonces Lucas va previendo que este grupo de gente va a estar compuesto por hombres, por mujeres, por algunos que tienen una denominación especial, que son los apóstoles, y que todos van a recibir el nombre de hermanos. Lógicamente, en este tiempo y para este tiempo, la característica apostólica, la dirección de la comunidad, desde la característica apostólica, va a ser ejercida por varones. Aunque después, en el caso de Pablo, se incorporen incluso algunas mujeres que también van a recibir el nombre de apóstoles, para darnos cuenta de que la denominación apóstol, que significa enviado y que se le aplicaba a aquellos que eran de alguna manera dirigentes en la comunidad, no está reducido solamente a los 12 como los vamos a ver ahora. Bien, fíjense que los que la siguen entonces son los 12 y algunas mujeres, se dan sus nombres, y estos son también la madre y hermanos, y los hermanos, madre y hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Se va entonces definiendo un poco más la concepción de iglesia según evangelios y hechos. A partir del versículo 15, entonces se va a debatir la elección de Matías. Esto también es muy importante en este inicio. Perdón un segundito, que me está... Perdón. No lo tengo puesto aquí, pero si seguimos el texto, eso es donde me estaba divulgando, si seguimos el texto en Hechos de los Apóstoles, una vez que terminan de nombrar a los 12, el texto en el versículo 14 dice: todos ellos perseveraban unidos en oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Por eso justamente poníamos esta, digamos, esta previa que aparece aquí, en el Evangelio de Lucas, para ver cómo esto se cumple entonces en Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes son los que están reunidos? Estos Galileos, del cual le había dicho el ángel, ¿dónde van Galileos? Todos ellos perseveraban unidos en la oración con algunas mujeres, podrían ser estas que están aquí u otras, con María, la madre de Jesús, que está aquí, y sus hermanos. Los hermanos, los que serán considerados en ese tiempo también, probablemente los hermanos de Jesús, sin meternos en ese espacio, se denominaba. Ahora, esa palabra hermanos, en algún momento, se abre no a lo biológico, sino que se abre a la idea de comunidad. Elemento importantísimo en este punto del versículo 14 es la condición de perseverar en la oración, es decir, no es una oración momentánea, no es una oración esporádica, sino es una oración perseverante. Perseveraban unidos en oración. La oración y la comunidad en unidad y la perseverancia. Una característica importante también que tenemos que ir rescatando para cuando queremos mirar nuestros orígenes, pero mirar el origen para ver quiénes somos o qué hacemos o a dónde tenemos que ir. Mostrar a la comunidad aquí de esta manera no es una comunidad entonces que esté en la incertidumbre, sino que está en la contemplación y está en la expectativa de la promesa del Padre. Ya se está preparando
la venida del Espíritu Santo del capítulo 2. Ya. Y si vino en el capítulo 2 es porque acá, entonces, hay un clima que permite eso. Fíjense que entonces aquí empiezan a darle importancia a las palabras de Jesús. Vayan a Jerusalén y ahí van a recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe? En una actitud de oración. Fíjense, todas las cosas que estamos diciendo, y no salimos del capítulo 1, de las características eclesiales. Vamos a hacer una lista, ustedes pueden hacerlo como una especie de tarea, ir poniendo en un papel todas las características especiales, eclesiales que aparecen aquí para poder entender qué es la iglesia según Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1 y 2 tenemos lo que se está definiendo como iglesia. Por otra parte también, ¿qué oración harían? Uno debería considerar que serían las oraciones judías, porque todavía no hay una distancia desde el judaísmo hacia una nueva manera de vivir la fe. Podríamos considerar que serían esas cosas, una oración más cercana al judaísmo todavía. No habían aprendido otras cosas. En el versículo 15 van a elegir a Matías. Bien. Como ustedes saben, Judas había muerto. Vamos a ver ahora que tenemos dos. Bien. ¿Cómo? ¿Qué es esto? No tiene nada. Perdón, Bien. Tenemos dos versiones de la muerte de Judas, pero eso lo vamos a ver un ratito. ¿Por qué aparece la necesidad de elegir un sucesor de Matías? Porque lo que se quiere considerar es la continuidad con lo que Jesús había decidido hacer. Jesús eligió a 12 apóstoles, a 12 discípulos, a 12 hombres, 12 varones. Estos 12, el número 12, es simbólicamente el volver a comenzar lo que ocurrió con las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas. Entonces Jesús, ¿por qué Jesús elige 12? Porque todo el mundo, de acuerdo, es decir, Jesús elige 12 en continuidad con las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel fueron elegidas por Dios en el Primer Testamento, y de esa manera Dios armó su pueblo. Simbólicamente para, digamos, celebrar la continuidad con ese pueblo, Jesús elige a 12 hombres, como dice el texto, a los cuales llamó apóstoles. No sabemos que Jesús le puso el nombre de apóstol, eso, en realidad, el nombre de apóstol va a venir bastante después, pero eran 12 que estuvieron al lado de Jesús y que, según Hechos de los Apóstoles, tenían una función de cierta organización en la comunidad. De estos 12 que veíamos en las listas, o 11 según la primera parte de Hechos, de estos no se sabe bien qué solamente sabemos algo de Pedro, algo de Santiago, bueno, y después ya no hay más nada que ha hecho más o menos con su vida, no se sabe. Después aparece en las celebraciones litúrgicas nada más, pero no hay detalles de estos. Entonces, el interés es considerar esto, los 12. Y el texto es así, ¿no? Uno de esos días, no se sabe cuándo, pero sí podría querer mostrar el intermedio que hay entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo. O sea, esto pasó antes del Espíritu, antes. Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, fíjese que ya está trabajando con la idea de hermanos, el autor, y Pedro se puso de pie. Ponerse de pie
es la idea de empezar a dar un discurso. Entonces, si bien todavía el Espíritu Santo no llegó, acá empieza a ocurrir algo importante. Era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David hablaba de Judas, que fue el jefe de los que pasaron a Jesús. Bien. Esto que está acá es lo que Pedro empieza a decir. Pero fíjense, después en el capítulo 2, con el relato de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, también Pedro va a aparecer y emerger como un gran predicador. ¿Qué querrá decir Lucas, el autor, con todo esto? Que Pedro ya desde antes de tener el Espíritu, siente una necesidad de hablar, de coordinar y de organizar. Y todavía no vino el Espíritu. Ahora bien, esto sería una manera también de demostrar que estos galileos, como aparece en Hechos de los Apóstoles, que miran Galileo, estos galileos quedan de alguna manera despreciados o desconsiderados, dejados en el último lugar por la tradición más ortodoxa de los judíos. De estos galileos, uno de ellos, simplemente un pescador, es capaz de ponerse de pie para dar un discurso. Así que las cosas ya están cambiando. Ya están cambiando. Este hombre entonces ahora, que lo había negado 3 veces, este hombre que había dudado, según los textos, y se dejó caer en el agua prácticamente, este hombre que tiene parece un desconcierto en algunos momentos sobre la fe, en este momento, después de la resurrección de Jesús, este hombre es capaz de tener la conducta de ponerse por encima de uno, poniéndose de pie, mientras que los otros están sentados, como cuando alguien quiere dar un discurso u una homilía. Las cosas han cambiado. El Galileo, el pescador de Galilea, ahora es predicador. Lucas nos va llevando a mostrar que aún aquel que por otros pueda llegar a ser maltratado o desconsiderado, aún ese puede estar por decir alguna palabra ordenadora que exprese la voluntad de Dios. También es importante para tener en cuenta en esta búsqueda de los orígenes nuestros. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas. Número raro, por ponerse un número así, sobre todo porque si fueron arriba de alguna casa donde solía reunirse, como decía más adelante, más atrás, ¿se acuerdan de decir? Fueron a aquella casa donde solían reunirse. Se pensaba en 120 personas, más que la casa es un salón de actos, o un Zoom, un salón de usos múltiples. En realidad, debemos considerar también un número tan cerrado, tan entero, que puede significar también algún número simbólico. Y muchos ven esto que el 120 es un múltiplo de 12. 12 es el pueblo elegido, 12 son los 12 apóstoles, y el 100, 12 por 100, el 100 significa también una especie de multitud. Entonces, estas 120 personas, sea la cantidad que fuere, que van a ser los que están en el hecho de Pentecostés, sea la cantidad de gente que sea, 10, 20 o 40, significa que son los elegidos de Dios. Y por lo tanto, el nuevo pueblo de Dios ya se está gentando. Ahora ya no son 12, sino que son 120. Entonces va aumentando con la idea de elección. Y Pedro los llama hermanos. Retomamos esta idea. Este hombre que aparece como coordinador o como líder, considera a los otros como sus hermanos. Está en la misma línea, los hermanos. Era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Esta necesidad no es una predestinación, sino es mostrar cómo buscar en el Antiguo Testamento cierta previsibilidad de lo que ha ocurrido. O mejor dicho,
el cumplimiento de todo lo que se había anticipado. Judas coincide con algunas referencias en el Antiguo Testamento. Estos dos textos son los que hacen referencia Pedro en este relato. Hasta mi amigo más íntimo en que yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. Haciendo referencia, Pedro toma este salmo y se lo aplica a Judas. Pero eres tú, un hombre de mi condición, mi amigo y confidente, con quien vivía una dulce intimidad, juntos íbamos entre la multitud a la casa de Dios. Este va a ser un traidor y lo va a traicionar. Para el texto, estos relatos son muy significativos. Es cierto que uno se lo puede aplicar a cualquier amigo traidor. Por lo tanto, también se lo puede ocupar, meter a Judas como cualquier traidor. Y por lo tanto, cualquier traidor se lo considera traidor porque justamente es el que traiciona la confianza de aquel que comió con él. Y de aquel que oró con él. Y de aquel que peregrinó con él. O sea, aquel que convivió de alguna manera de la amistad y el amor, este se fue y lo traicionó. Entonces continúa el texto. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. Pero después de haber comprado un campo con precio de su crimen, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió dispersándose sus entrañas. Según el Evangelio de Mateo, la muerte de Judas fue ahorcándose. Son dos tradiciones. En definitiva, no hay ninguna decisión sobre esto. Pero observe lo que dice en el versículo 17. Era uno de los nuestros. No era simplemente amigo de Jesús. No era simplemente un discípulo de Jesús. Si era uno de los nuestros, también nos traicionó a nosotros. Y había recibido su parte en nuestro ministerio. Un ministerio ya entonces compartido. Y él entonces murió de una manera trágica. El hecho fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que ese campo fue llamado en su idioma Haseldama, que quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante que otro ocupe su cargo. Entonces, aplica otro texto. No solamente aplicó los Salmos para hablar de la amistad y la intimidad, sino también de algún modo, del castigo que va a recibir aquel que fue traidor. ¿Cuáles van a ser los castigos? Que su poblado quede desierto, o sea, que no tenga descendencia, que su casa quede desierta, que no tenga descendencia, y que sean pocos sus días y que otro ocupe su cargo. O sea que él, de una vez que es muerto, alguien va a tener que ocupar su cargo, para completar el número de los 12. Aquí tenemos el Evangelio de Mateo, donde se muestra la otra versión, que es que él salió y se ahorcó. Bien. Vamos a parar un poquitín. Algunas preguntas o planteos que quieran agregar hasta aquí, porque yo ya hablé, sigo hablando, y algo que quieran ustedes agregar, porque uno si no se va pasando y quería preguntar algo. No, una preguntita podría ser. Todas, pues estamos para esto, para tratar de responder lo que Yo pueda lo ser. que me empecé a interrogar al principio, cuando vos empezaste con este planteo, es ¿por qué los apóstoles y los que lo siguieron después de la muerte no cuál era el contenido por lo cual podrían cambiar de las costumbres que tenían hasta ese momento con las prácticas judías, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué desorientas? No sé, la muerte de Jesús al mismo tiempo produjo también una desorientación en ellos, de cómo estaban, qué tenían que seguir haciendo. Esa es la pregunta que me hago. Digo, deberían sentirse también un poco desorientados, digo yo, ¿no? Sí, pero los relatos que tenemos nosotros, según aquí el relato de Lucas,
lo que quiere hacer tanto en Hechos como con el Evangelio es salir al cruce de un modo de cómo uno podría superar esa desorientación que vos decís. Esa desorientación se puede superar escuchando la palabra de Jesús en el interior. Vayan, reciban la promesa del Padre, van a recibir la promesa del Padre, y ellos van al templo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por otra parte, en el Evangelio de Juan, se cuenta que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Tuvo que haber sido un momento crítico, muy crítico, de lo cual no se habla demasiado, pero sí se habla. Por ejemplo, las mujeres tienen la experiencia de la resurrección, se lo van a contar a los apóstoles y no les creen. Incluso en el Evangelio de Lucas se dice que estaban, como él decía, que estaban locas, que estaban nerviosas. Entonces, unos te dicen que tienen miedo, otros que no lo creen, que no les creen a las mujeres, otros te dicen que necesitan la voz de Dios o de la voz de un ángel o algo para decir lo que tienen que hacer porque ellos no saben, supuestamente, pues, ¿por qué te dicen lo que tenés que hacer? Si vos supieras todo, no necesitas a Dios que te diga nada. Entonces, hay marcas que nos muestran que ante la desorientación, la presencia de Jesús sigue estando y sigue inspirando, y que ante la desorientación lo que habrá que buscar es esa inspiración de Jesús para reorientarse. O sea, no podemos descartar, ahora, desde el punto de vista histórico, no podemos descartar que tengo que haber habido desorientación. Vos fíjate que durante un par de años, estas personas escuchaban a este hombre, a Jesús, lo veían actuar, lo veían decir cosas, lo veían estar amenazado, y las promesas de él, del reino, de los pobres, del reino de Dios, del reino de Dios, de pronto todo queda trunco y no está más, y se murió. Entonces, ¿qué pasa acá? Tuvo que haber habido lo que podemos llamar una gran crisis de ellos. De alguna manera aparece en algunos textos de los evangelios. Por eso la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando acá? En los textos lo que nos muestra es que no puede haber entonces una salida si no hay una apertura a la inspiración que viene de Jesús. Entonces, ¿cómo se resuelve la desorientación? Con esa apertura a la inspiración de Jesús. Y nada más, no hay otra respuesta en esto, no aparece otra cosa. Yo te quería decir algo, no sé si puedo. Sí, por favor. No, que a mí la conclusión que me queda en este momento es de que si bien se han sentido perturbados o desorientados por la situación, el hecho de toda esta trágica muerte y demás, yo pienso que más allá de eso, el mensaje, la palabra que ellos escucharon de Jesús ha sido muy fuerte y no sé si lo habrán conversado o que cada uno se reasumió dentro de cada uno y decidieron, yo pienso que eso ha sido preservar la unidad. O sea, eso no sé si habrá sido conversado, pero a lo mejor con las mismas actitudes ellos volvieron a, hubo como una reasumir lo que habían venido haciendo con Jesús, que debe haber sido muy fuerte, y por supuesto pensaron que no debían abandonar eso, ¿no? Claro, por eso hay también... dos cosas, Ana. Primero, el texto dice, perseveraban unidos en oración. Claro. Eso es muy claro. Y después la decisión, vamos a buscar a uno que reemplace al que murió. O sea, hay una decisión también de reorganizarse. Estamos armando. Y esto es así cuando, siempre que hay un grupo que sigue un líder, cuando viene el líder, cuando muere el líder, tiene que haber una crisis en el grupo. El grupo tiene que reorganizarse. ¿Y cómo se reorganiza? Con aquellas cosas que le habían escuchado decir al líder y viendo algunas cosas de lo que había hecho el líder. Y entonces lo que se va a necesitar siempre cuando se va al líder es, en esta reorganización, buscar entonces una organización justamente donde ya no sea el líder el que organice, sino ellos, porque el líder ya no está más. Entonces pasamos de un grupo más bien, por así decirlo, carismático, por el carisma que tiene el líder siempre es carismático, carisma,
para pasar a una comunidad como más organizada, o más institucionalizada. Eso es un paso que hacen todos los movimientos que tienen que reconvertirse ante la ausencia del líder por su muerte o por sea lo que fuera. O sea, el líder desaparece y en esta comunidad tiene que readaptarse ante la ausencia del líder. Y lo más importante será la institucionalización, por eso vamos a recuperar los 12, porque si nos falta uno y hay que ponerlo, tratar de explicar y tratar de generar ciertas pautas nuevas de conducta. Perseveramos en la oración, fueron a la casa donde estaban siempre, hacemos algunas cosas que hacíamos antes, pero después ya todo va cambiando y van a ir desapareciendo del templo y se van a ir para otros lados. Es el proceso que hace toda comunidad que fue liderada por alguien que ya no está. ¿Se entiende, Ana? Más o menos. Sí, sí, yo sí entiendo perfectamente. Yo por eso digo que a pesar de todo ahí, si bien decimos que a lo mejor ellos estaban, o sea, no tenían un proceso intelectual completo, digamos, maduro para lo que podemos evaluar nosotros ahora, hubo algo que privó, que fue el mensaje de Jesús, y yo creo que todos en ese sentido no hubo ninguno de ellos, digo yo, no sé, que quisiera sobresalir o que yo quiero o que a mí me toca. O sea que bueno, ha sido, acá lo que está mostrando Lucas, que no sabemos qué veracidad histórica tal, históricamente como tiene, lo que pone Lucas es que Pedro aparece como el portavoz de todo. Claro, Pedro es el que... pareciera que tuvo más fuerza, digamos. Que tiene el portavoz de todos, exactamente. Lo cual, a ver, también es una especie de, digamos, De símbolo. Claro, de símbolo, está como armado. Pensá que Pedro está claro. citando salmos como si nosotros citaríamos canciones del folclore nacional, con una rapidez impresionante. Y sobre todo Está idealizado Pedro ahí, Claro, pero en está realidad idealizado. sí se ven, claro, se ven luchas de poder en el hecho de los Después apóstoles. vamos a ver después luchas de poder Claro. bastantes, en diferentes momentos. Cartas Ahora de- estos dos, bueno, esta es la iglesia de alguna manera ideal, te está mostrando cómo tiene que ser. Tiene que ser esto, cuáles son las características eclesiológicas, son estas cosas. Ahora, sin duda que esta comunidad tuvo que atravesar un momento y un espacio de desorientación muy grande, porque ese objetivo tuvo que haber atravesado una desorientación, tuvo que haberlo pasado. Pero porque todos pasan eso. Bien, es un ¿alguien más que símbolo. quiera? Sí, yo no los escuchaba hablar y lo vinculo mucho con el tema, con el texto de Lucas de los discípulos de Maús, ¿no? Esto Bueno, de que le explicó las escrituras, que les abrió los ojos, como que realmente algo pasó ahí que él, ¿no? No, lo que estás notando vos es una coherencia en el discurso de Lucas. Jesús viene a explicar la palabra, y en este caso Pedro ahora explica la palabra, y saca salmos, y saca, no lo pusimos aquí, pero saca un texto del libro sapienciales, y darle la historia, lee la historia desde la palabra de Dios. Lo mismo que hizo Jesús en Emaús lo está haciendo Pedro. Un pescador que, digamos, no sabía era pescar, no sabía armar una teología bíblica de la vida de Judas y la muerte de Judas y la vida de Jesús y la muerte de Jesús. No tenía no podía tener esa capacidad de abstracción a alguien que se subía a un barco y pescaba en el mar de Galilea. Es una manera de decir, bueno, ahora la institucionalización intenta ocupar lugares digamos, y entregar roles a cada uno, o cada uno se empieza a atribuir roles. Pero eso es parte del proceso de institucionalización de una comunidad. Siempre. Movimientos se terminan institucionalizando. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir compartiendo la pantalla. Bien. ¿Nos tenemos aquí? ¿Qué viene aquí ahora? Fíjense. Allá.
Yo creo que en estos dos versículos el autor, de hecho, de los apóstoles, está planteando una teología del apostolado. Fíjense el texto. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Recuerden que el ángel les había dicho, Jesús les había dicho, serán mis testigos, la palabra testigo y testimonio es muy fuerte, en Jerusalén, Samaria, en todo el mundo. Ahora, ¿cuáles son las características que debe tener este testigo? El que va a reemplazar a Judas. ¿Cuáles son las características? La característica tiene que ser que estuvo junto con ellos, o sea que, si bien no participó del apostolado, participaron del discipulado. No puede ser cualquiera. O sea, es alguien que, de alguna manera, recibió la catequesis de parte de Jesús. Ha estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros. Recibió la catequesis, una catequesis que arrancó con el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, es decir, toda la vida pública de Jesús. Y se incluye en esa vida de Jesús la muerte y la resurrección y la ascensión. No se separa, no es aquel que se sienta capacitado, no. Vos tuviste que convivir con nosotros y convivir con nosotros. Tuviste que haber escuchado hablar, ver lo que hacía, ver cómo trataba a la gente, ver cómo hacía un milagro, ver cómo se acercaba a los pobres, cómo se acercaba a las prostitutas, a los pecadores, a los paralíticos, ver lo que hacía, cómo tocaba a los ciegos. O sea, tuviste que aprender todo esto. Tuviste que estar de alguna manera en el seminario de aprendizaje para poder ocupar este lugar. Desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión. Sea conocido junto con nosotros testigo de su resurrección. Testigo no solamente de la vida, sino el máximo punto que es la resurrección. Porque la vida de Jesús tiene sentido final, como sentido teológico, con la resurrección. Como sentido sociológico, cualquiera puede ver la fuerza de Jesús desde la sociología, de alguien que está comprometido con una causa social, religiosa, política, lo que sea. Pero el sentido teológico es la resurrección. Eso da sentido a toda su vida de la resurrección. Se propusieron dos. De estos dos, nunca vamos a ver ni qué hicieron, ni qué hicieron antes, ni qué hicieron después. No tenemos nada de esta gente. José, llamado Barsabás, sobrenombre justo, y Matías. Fíjense, acá yo pongo entre paréntesis, no mujeres, son varones y no sabemos más nada de ellos. Son varones, ¿por qué? Porque hay una idea de reemplazar un varón, y Jesús había elegido varones. No lo vamos a hacer acá, se va a hacer en otro momento, en otro lugar, pero no podemos aquí tomar como una fundamentación del ministerio sacerdotal masculino. No tiene nada que ver con que los sacerdotes tienen que ser varones, porque Jesús eligió 12 apóstoles varones, y cuando faltó uno, eligieron a un apóstol varón más. Y entonces quedó la varonilidad y la masculinidad como una condición para ser ministro de la iglesia. No tiene nada que ver desde el punto de vista teológico. Nada. Perdón, José Tampoco desde Luis, el punto de vista histórico. Sí. Perdón, pero ¿no es lógico y natural que hayan sido varones porque la mujer en ese momento no salía fuera de su casa, digamos? No es cierto que no salía fuera de su casa. Vos fíjate que Lucas, lo que veíamos antes, si querés te lo voy a poner para que lo veamos, pero un segundito que vamos a ir un poquitito más para atrás. Yo pensé que iba a ser poco todo esto y que nos íbamos a ir más temprano a casa, pero me parece que... fíjense. Jesús recorría toda la ciudad, las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del rey. Perfecto. Lo acompañaban los 12. Bien, son varones. Y también algunas mujeres. Están en el mismo nivel. Los 12 y mujeres. Tienes razón. Que habían sido curados de malos espíritus y enfermedades. Pero fíjate más. Dan los nombres. María, si dan los nombres porque la conocemos de algún lugar. Nosotros ya la conocemos
porque vimos el Evangelio 40 millones de veces, porque lo predicaron 40 millones de veces, pero esta gente los conocía porque la conocía de los vecinos, no sé, María, llamada Claro. Magdalena, Juana, la que vive en tal lado, que era el intendente del otro, y la otra, ya los conocemos. Ahora, yo lo que quiero que veas es esto, Cecilia. Estas mujeres no estaban en sus casas, Claro, porque tenés razón. lo acompañaban a él. Si bien es cierto, en parte lo que vos decís, muy cierto, que la mujer tenía el ámbito doméstico y hacía la comida, limpiaba, juntaba las cosas, eso es 100% cierto. El hecho de que Jesús se junte con mujeres que lo seguían es lo que hace que sea algo sospechoso, al menos. O sea, Jesús se Claro. juntaba con mujeres que lo seguían y no eran sus esposas. Y estas mujeres salían sin sus esposos. Es decir que en esto Jesús estaba gestando y generando un grupo que no hacía lo que todo el mundo hacía. Entonces, es cierto lo que decís vos, pero Jesús llevaba a que esta gente haga otra cosa más, diferente a lo que se hacía siempre. Entonces, Perfecto. Jesús genera ciertas rupturas o disrupciones sociales. Genera cambios sociales en algún grupo. Entonces, aquí, si bien no dejan de ser judíos, pero la mujer ahora empieza a caminar al mismo ritmo de los varones y al mismo ritmo de Jesús. Y esto generó también entonces un cambio importante porque en las primeras comunidades las mujeres ocupaban un rol también de dirección. Esto se ve en textos de San Pablo, se va a ver también en Hechos de los Apóstoles, en otros textos también. Entonces, si bien aquí Matías será un varón que va a reemplazar, esto no significa que a lo largo de toda la historia de la Iglesia solamente los varones sean los que tengan que tener la responsabilidad de conducción dentro de la Iglesia. Perfecto. No es cierto. Hoy por hoy se están dando otros pasos, bueno, en fin. Pero en otras comunidades cristianas no católicas, las mujeres ocupan roles ministeriales. En la comunidad católica romana todavía no. Va a ir avanzando, pero no sabemos hasta dónde, ni cuándo, ni con quién. Pero va avanzando. De hecho, en el Vaticano ya hay mujeres que están como consultoras, como directoras, pero todavía no le dan los ministerios. Todavía no le dan los ministerios. Perfecto. Gracias. Que seguimos por ahí considerando esto, ¿no? Que se reemplace un varón con un varón. Y bueno, oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste. Primer punto. Para elegir a alguien, a lo que se recurre es a la oración. No, o sea, de los dos que por algún motivo vinieron dos, o porque eran los más capaces, o porque eran los que eran testigos y habían compartido con ellos la vida, todo eso que habían dicho antes, de todos ellos había dos ahí que cumplían los requisitos. No se elige al más amiguito, sino se le pide a Dios que elija. Tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los elegiste. Dios ya lo tiene elegido. Para desempeñar el ministerio del apostolado dejado por Judas a irse al lugar que le correspondía. No dice dónde. Concretamente es la muerte. Pero todavía no estaba la idea de infierno, de nada de eso, así que no podemos especular a qué quieras decir esto. Echaron suertes, no dice cómo se echaba suerte. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas veces la demostración de que los dioses o Dios o Yahvé se expresaban a través de ciertos detalles que había que interpretar, o el vuelo de las aves, o se tiraban algunas piedras como runas y se interpretaba lo que se quería decir. Pero todo esto es porque oraron y Dios ya había elegido. Y la elección cayó sobre Matías, que fue ligado a los 11 apóstoles. Bueno, ya está, ya tenemos el número completo. No va a pasar, este inicio parece importante continuar con la tradición, recibida la número 12 tribus,
los 12 elegidos por Jesús. Luego, cuando muere Santiago, capítulo 12, versículo 2, no continúa. Es decir, cuando muere Santiago, que era uno de los 12, no se preocupan, vamos de nuevo a elegir otro para que sea el número de los 12. No, eso ya no, ya se termina y no sigue más. Sí se lo puso aquí, pero después no aparece más esto. De esta manera nosotros, esto va a preparar lo que será la venida del Espíritu Santo en la fiesta judía de Pentecostés. Lo que sí a mí me parece importante, que yo se los dejo y se los voy a mandar cuando mande el video también, si podemos hablar un poquitito de esto, hoy estaría genial, estaría maravilloso, por lo menos mínimamente que alguno pueda decir algo de esto. Tenemos un tiempo todavía. ¿Qué características presenta esta comunidad? Parece que se trata de mirar los orígenes para poder encontrar nosotros también el sentido y la vocación de la comunidad cristiana. ¿Qué características presenta esta comunidad? ¿Qué rescatamos de esta comunidad? ¿Qué podemos cuestionar de esta comunidad? ¿Qué podemos asumir o tomar como modelo de esta comunidad? ¿Qué nos dice y qué nos interpela el texto para nuestras comunidades? Es decir, si tenemos esto, ¿cómo analizamos esto que vimos hasta ahora en el capítulo 1? Todavía no aparece Pentecostés. Pero ya, como dijeron ustedes, Lucas empieza a mostrar un modelo. Si a alguien se le ocurre algo sobre estas preguntitas, bueno, sería lindo que nos digan. Bueno, lo que me regalaron en Sobicaín, todos ustedes, hablo de un tiempo atrás, un poquito fue, o se puede hilvanar a través de la misma historia de la salvación, de los comienzos. El lugar de la mujer era un lugar de tentación, o sea, si bien fue creada por Dios, de la costilla, de la parte media, ni superior ni inferior, igual dignidad, se la consideró después como la entrada de otras culturas que entremezclaron un poco ese pensamiento del Dios único. Y la mujer tenía un lugar muy secundario, muy de impureza dentro de la misma sociedad. Entonces la mujer era como que se atrevía a cosas, porque total no tenía nada más para perder, ya lo había perdido todo, ¿no? Su dignidad en cuanto a la igualdad del hombre, de la mentalidad de ese hombre en ese momento. Si bien hay otros ejemplos en la Biblia de mujeres que participaron activamente en la historia de la salvación, bueno, en el momento de Jesús, de la crucifixión y muerte de Jesús, estaban totalmente relegadas. Ellas lo siguieron hasta último momento, hasta cuando Pedro lo negó, que había sido el hombre simple, pero también con formación religiosa, de fariseo, creo que habíamos hablado en algún momento, si es que yo no me confundo. Tenía una cierta base teológica judía, y por eso pudo ver tal vez más sencillamente y más rápidamente características de Jesús que los demás con otra preparación o con la misma que él no fueron capaces de ver, y que Jesús destacó siempre, ¿no? Bien. Sí. Sí. Bien, Antonia. Bien. Después la otra cosa que se me ocurre, las mujeres lo siguieron a Jesús cuidando su cuerpo, ¿no? Su cuerpo yaciente hasta la resurrección, y fueron las primeras que dieron testimonio de la resurrección de Jesús. Jesús era el hombre nuevo.
justamente aquel hombre amasado, ¿no? Donde Dios se involucra y lo amasa del humus, de lo más simple y humilde, aunque la ciencia hoy lo diga diferente, pero en ese momento los rudimentos que tenían las personas, bueno, esa imagen se les presentaba como para que la mentalidad del judío pudiera comprender cómo había sido el acto de creación del hombre. Le insufló el espíritu, que era justamente es lo que más nos acerca a Dios, y nos insufla el espíritu para poder conversar con nosotros. A ver, eso lo veremos en el capítulo 2, cuando veamos la venida del Espíritu. Bueno, no digo nada entonces, pero lo porque que ahí vamos a lo tener aprendí bien. un texto. Me pone contenta eso. Bien, ¿qué más? ¿Qué características presenta esta Las comunidad que mujeres, podamos rescatar entonces, y que podamos también asumir como modelo o de la alguna verdad que la manera? resurrección de Jesús es ¿Qué un- más? A ver, Era Noemí. una comunidad orante. ¿Puedo hablar? ¿Puedo Sí, hablar algo? Mónica. A mí lo que o sea, ahora que se está hablando en la iglesia y se está tratando de la sinodalidad, ¿no? Y yo acá veo una sinodalidad, porque si bien Pedro es el que un poco organiza y dice, pero cuando hacen la elección, es una elección que parte de la oración de toda la comunidad y echan a suertes toda la comunidad, o sea, no es que decida Pedro, decide, es la misma comunidad, para mí es un acto totalmente sinodal. Sí, bien. Con una es confianza como muy más grande en Dios. horizontal. Es ¿Quién como más que la quería decir elección algo es sobre esto? horizontal. Escuchaba a alguien que... Yo quería rescatar las palabras de Mónica, creo, ¿no? Que hablaste Sí, recién. Ana. Sí. El tema de la unidad, por sobre todas las cosas, más allá de la diversidad del grupo, porque ahí estaría, no los conocemos, no sabemos, pero eran todos de distintos, sería un grupo muy diverso, no estaban unificados en todo, pero yo acá ya empezaría a hablar entre nosotros, ¿no es cierto?, entre líneas, de lo que es la presencia del Espíritu, porque si no hubiera sido por esa fuerza que ellos ya habían recibido, si bien que aparezca cuando aparezca, ¿no es cierto?, yo ya sé que hay una cronología, pero ya hay una presencia del Espíritu, porque ya estaban ellos, no era razonamiento eso, era el sentir de que debían seguir las palabras del Padre, ¿no es cierto?, que se les habían enseñado y no romper con esas tradiciones. Yo por eso, por sobre todas las cosas, es la unidad y también el respeto, ¿no? Porque si bien Pedro se impuso, o él digamos, fue que se destacó de los demás, por su fuerza a lo mejor, los demás aceptaron. Yo creo que ahí está ese deseo, esa fuerza del espíritu que no sabemos, suponemos que es unión, que une. Sí, esa es la idea, ¿no? Como decía, que perseverar unidos en la oración, ese es el gesto, digamos, uno no se une solamente según los textos estos, no se une solamente por una convicción de una sociedad, sino acá lo que sostiene esa unidad es la convicción de ser hermanos, ¿no? Y entonces, de fondo está Dios, por supuesto. Muy bien, Ana. ¿Quién más nos quiere ayudar en algo? Eso es lo que yo también rescato, perdón, eso también es lo que yo Sí, rescato. Norma, es la unidad, ¿no es cierto? Que todos ellos también ponían no solamente la oración, sino todo lo que ellos tenían en comunidad, ¿no? Cada uno ponía lo que tenía para compartir. Entonces, bueno, eso también uno, llevándolo ahora, también tiene que estar presente, ¿no? Y no juzgar al otro así como viene o como habla, o sea, ahí todos se expresaban porque tampoco no eran estudiosos, entonces ellos lo seguían a Jesús y tenían nada más la oración, ¿no?, que Jesús les enseñó. Sí, de hecho, por eso mismo a quien eligen es aquel que estuvo acompañando a toda la comunidad mientras que Jesús vivía desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Eso que decís es cierto. Se exige un compromiso de vida previo que sería lo único que calificaría, ¿no?, ese aprendizaje.
Yo Y también. una lo que obediencia. digo- Ahí se nos Perdón, no, mezcla. iba a agregar que me parece que también hay una obediencia sumada a esa convicción, ¿no? Como que no es que después cada uno quiera hacer la suya, sino que siguen el modelo que el propio Jesús les había dejado. Está bien lo que decís, María Cecilia. Recordemos lo que dijo alguien al principio de todo, que esto es un modelo. El Claro. modelo es un modelo, no es realidad. Ujú. Después vamos a ver cómo esto que vos decís hace un poco ¿Puedo? de agua en algunos lugares, ¿no? Cuando Mm. alguien dice que vendió un campo por tanta plata y no fue así, cuando otro Claro. se pelea con otros, y ahí aparece Ujú. la realidad. Entonces, frente a la realidad hay un modelo. Entonces, la realidad es así, pero el modelo es este, y no podemos renunciar al modelo tal como vos lo planteás. Si uno pierde el modelo y la utopía, entonces ahí estamos mal. No se deja absorber por una realidad que puede llegar a ser a veces ser un poco competitiva, egoísta, etc. Bueno, esto es así, no se puede cambiar, no se puede arreglar. No. Tenemos el modelo que nos dice, hasta acá tenemos que caminar y tenemos que Continuar, apuntar. claro. Claro, Ujú. claro. Me Marta acordé, tenía algo para ver también. Marta, no, la idea es que cada uno pueda levantar la mano. Sí, Marta. Esto lo que me hace acordar es cuando en alguna oportunidad Jesús le dice, sean uno, como el Padre y yo somos uno, ¿no? Acá Sí. muestran esa unidad y ese ser uno, o sea, todos tienen la fuerza y van hacia el mismo lugar, ¿no? Tienen un Bien. mismo objetivo. Exacto, exacto. Todavía no sabe cuál es el objetivo, pero que por lo menos están perseverando Claro, unidos en pero se oración ponen a caminar, y ¿no? expectantes, esperando esa promesa, o sea, con una especie de gesto de obediencia a esa palabra de Jesús, quédense ahí y va a venir tal cosa. Bueno, no sabemos qué va a venir, pero sí hay una expectativa de obediencia, que a mí me parece que es Tengo importante algo, porque perdón. quizás lo que Jesús va a hacer no estaba previsto nunca y no fue nada, no había experiencia de eso, y que quizás eso también puede ser algo importante para las comunidades nuestras, donde dejar que el Espíritu actúe en cosas que no tenemos la menor idea, ni hubo nada previo, ni hubo nunca ninguna preparación. O sea, Dios puede y tiene que, y de hecho lo hace, gestar y generar cosas nuevas, y hay que estar preparados desde la obediencia para eso, ¿no? Sí, ¿quién más? Sí, yo quería aportar algo como que a mí me surge de cuestionar esto de la elección de Matías, Sí. de que era necesario de que hubiese estado con Jesús y de que hubiese estado todo el tiempo, ¿no? Y llevándolo ahora, me surge, yo hace poco que estoy en una comunidad, un año, y por ahí pasa de que, no sé, si viene un hermano con alguna capacidad, no se le da el lugar por el hecho de que esté hace poco tiempo. Entonces, no. Entonces, esto me lleva a cuestionar a mí, ¿por qué fue necesario que sí o sí tenga que estar todo el tiempo con Jesús y que haya tenido podía haber sido un hermano que se incorpore después de la resurrección? ¿Por qué no pudo ser así, no? La palabra testigo es muy importante, que alguien que, de hecho, esto después no va a poder ser posible nunca, más, porque los que vengan después no fueron testigos de todo esto. De hecho, Pablo se encuentra con Jesús resucitado y no vio la vida de Jesús nunca en su vida. Pero Lucas hace una diferencia. Hechos de los Apóstoles hace una diferencia, que es, pese a que Pablo es el preferido del Evangelio, de Hechos de los Apóstoles, Pablo es el preferido porque dedica un montón de tiempo, a Pablo, el Hecho de los Apóstoles no lo llama nunca apóstol, pero sí lo llama apóstol a Matías, que no figuró ni en los 20 premios de la lotería de la tómbola de Montevideo. No figuró, no salió. Pablo, que se llevó todos los números, entonces Pablo no es llamado. Ahora, Pablo sí a sí mismo se llama apóstol. Yo, apóstol de Jesucristo,
Y también nombra a una mujer como apóstol, nombra a otros como apóstol. Entonces, el término apóstol es un término muy amplio y Lucas lo utiliza expresamente para los 12, no para otros. Y los 12, ¿quiénes son? Estos que tuvieron esta experiencia. Pero la iglesia después claramente va a abrir ese juego. O sea, cualquiera de nosotros podemos considerarnos apóstoles. Porque somos, en la palabra apóstol quiere decir enviado. Ahora, yo quiero sí hacer una salvedad en esto. Aquel que quiera cumplir o que tenga que cumplir un rol en una comunidad tiene que estar preparado. Eso es indispensable, sobre todo hoy, más que nunca. Bueno, puedes poner a alguien que recién comenzó a conocer todo esto, que yo, encargado de dirigir toda la comunidad catequística. Y no podés, te va a hacer problema. Tenés que conocerlo, tenés que saber qué hace, cómo hizo. Y tiene que tener la iglesia tiene, hoy por hoy, diferentes instancias de formación. Bueno, hay que usarlas y hay que darles crédito a eso. Y hay que invertir en eso. No digo invertir plata, invertir tiempo, invertir paciencia y esperar. Digamos, quien esté a cargo de algún grupo, de alguna comunidad o de algo, tiene que tener una formación. Se la exigimos a los pastores, a los cuales se los manda a estudiar no sé cuántos años. Está bien. Y también aquel que tiene que cumplir un rol dentro de una comunidad, te tenés que dar un tiempo de espacio de formación. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Los que van a misionar. Y los que van a misionar tienen que tener un tiempo de formación y preparación. ¿Qué es la misión? ¿Qué vas a decir? ¿Por qué tienes que decir esto? ¿Por qué aquello? O sea que tenemos, es cierto que es el Señor el que hace todas las cosas, es cierto que es Él el que inspira, Él el que más. Todo muy bien, todo fenómeno. Pero los que vamos somos seres humanos. Y tenemos un antiguo adagio, de algún modo, que la gracia supone la naturaleza. Es decir, la gracia no puede reemplazar al ser humano. No puede transformarse. Si uno tiene estas determinadas características, Dios va a utilizar esas características. Si uno no potencia las características, bueno, es diferente. Me parece a mí que cierto, uno puede confiar muchísimo, muchísimo en la gracia de Dios, pero digamos, la gracia hay que presentarle algo. Digamos, tenés que presentarle algo, un ser que piense de alguna manera. No voy a poner una estatua diciendo que la gracia haga a partir de esta estatua la evangelización. No, es una estatua, no va a decir nada de la estatua. Pongo una foto de Francisco y la foto de Francisco, pero no dice nada. Pues alguien que más o menos piense un poco, que elabore. No. Entonces hay que confiar en las dos cosas. Yo creo que la cuestión es así. Uno no puede creer solamente en la buena voluntad de la gente y dejar que la gracia de Dios haga todo. Como diciendo, Señor, además, da a todo el mundo la posibilidad de darle pan y comida a todo el mundo. Pero si uno no pone el pan y la comida para la gente, no va a llevar. Maná llovió una sola vez en el Antiguo Testamento. Las codornices cayeron una sola vez en el Antiguo Testamento. Después, denle ustedes de comer, dice el Evangelio. Denle ustedes de comer. O sea, tiene que haber un trabajo de la potencia humana. ¿Por qué no? Si no, no funciona. Sí. Hay más. Pero además cuando vos entras en una comunidad, José Luis, vos tenés que llegar a conocer y a vivir su historia, porque si no podés llegar desde lastimar a una persona, no entender distintas situaciones. No es puedes armar unos despiores. Tiene el don de hablar, bueno, que dirija él. Sí, está muy bien. Solemos simplificar con que el Espíritu Santo soluciona todo. Sí, por eso. Si en la cabeza existe la información tal como para que el Espíritu Santo la ilumine y nos permita decirla. Tal cual. No, yo quiero agregar en esto que ustedes dicen, que me parece perfecto, pero también pienso que Macarena habrá apuntado un poco a que somos seres humanos y por ahí los arreglos florales, o sea, algunos no tienen el título y quizás vos tenés ese don de poder arreglarlo y quizás la que lo arreglaba hace 5 años se sienta tocada porque la que recién vino lo hace mejor y más lindo. Yo digo en esas cosas, pero
No, está bien. O sea, Convengamos que hay vos tenés cosas razón, que no más la vas a poner importantes en una para comunidad. catequesis ni para dirigir nada. O sea, Está bien, hay cosas específicas que dentro de la comunidad nos sentimos celosos porque ella lo hace mejor o que canta mejor, por ejemplo. No, pero bueno, estamos eso es. hablando de No, conocer, Noemí, de dar, de dar el mensaje. sí, eso es- Vos no podés llegar a una comunidad y no conocer su historia, su situación, sí. y como si cayeras con el Espíritu Santo. Sí, estamos hablando de cosas como más trascendentes y algo que vos decís que es un gran drama, no de las comunidades cristianas, sino de la comunidad humana, que son los celos, el deseo de poder, el deseo de privilegio, son otras cosas. Pero todas esas cosas justamente hay que ir desplazándolas. Acá estamos hablando de algo, me parece a mí, la gente que ocupa roles de conducción en la iglesia tiene que estar formada. Punto. Las flores y todo eso no son una conducción en una comunidad, es una tarea hermosa, pero no es una conducción, ¿no? O sea, nadie va a perder la fe porque se caiga en un gladiolo. No. Se cayó un gladiolo, se cayó un gladiolo, y nada más, nadie pierde la fe por eso, y nadie se escandaliza, y nadie genera un gran problema teológico ni dogmático, porque se cae de un gladiolo y se marchita una rosa porque no le puso agua. Me parece a mí que, pero sí, hay responsabilidades de conducción dentro de la iglesia que exigen. Yo quería decir, sí, con y respecto vamos a lo cerrando. que Sí, me Ana. parece que en ese momento, que fueron las primeras, en el caso de los 12 apóstoles y Jesús, lo que fue muy importante fue la convivencia. O sea, ellos compartieron mañana, tarde y noche, se conocieron, sabían de sus errores y de sus aciertos, y estaban muy hermanados, más allá de las diferencias. O sea, la convivencia a lo mejor les permitió, a ellos les dio esa autoridad, digamos, de descartar y aceptar y tomar, ¿no es cierto? Que ahora, desgraciadamente, si lo vamos a comparar con las comunidades en las cuales cada uno está o conoce, el tema de la convivencia lleva más tiempo. Esta gente estuvieron todos juntos, durante muchos tiempo en el camino, viviendo las perezas y las dificultades, sabían cómo cada uno iba a reaccionar y de qué eran capaces, hasta cuándo podían responder, que ahora en estas épocas sabemos que se hace hartamente difícil, no solamente por las comunidades, qué pasa con la iglesia en general, con el Papa Francisco, con los que lo rodean, que no se alcanza a conocer, ¿no? Yo creo que en esa época fue un poquito más sencillo a pesar de todo. Cada época trae sus complicaciones. Claro. Esto no creo que haya sido tan sencillo. La gente tuvo que dejar cosas muy importantes toda su vida, cambió todo, de a poco o rápido, pero digamos, tuvieron que hacer un proceso de dejar muchas cosas, ¿no? Bueno, gente, vamos a continuarlo la semana que viene. Perfecto. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la Muchas paciencia. gracias. Buena semana. Muchas gracias. Gracias. por todo. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Buena semana. Chao. Buena semana.